Bienvenidos familia y amigos de Providence en Español. Yo soy la pastora Sonia. Y yo soy Emily. Queremos darle las gracias de estar aquí con nosotros en nuestra tercera semana en nuestra serie de Yo Soy Jesús. Disfrútala. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Tony Brizuela de la iglesia Providence en Español, basada en Sugar Land, Texas. Es para mí nuevamente una bendición, un privilegio poder compartir la palabra contigo. Y yo espero que de igual manera sea de bendición y que pueda alimentar tu vida espiritual la palabra que tenemos para hoy en día. Estamos continuando con la serie de las declaraciones que Jesús hizo a través de la Escritura en el libro de Juan cuando dijo, yo soy. Así es de que continuamos en esa misma serie. Por lo tanto, te voy a invitar a que abras las Escrituras. Si no, el texto bíblico te lo van a poner acá en la pantalla. Juan 10, del 7 al 11. Juan 10, del 7 al 11, dice así. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En las 2 últimas semanas hemos predicado también, como dije, de la serie Yo Soy, y las declaraciones que predicamos basados en los mensajes anteriores. La primera fue cuando él dijo, yo soy el pan de vida. Y la semana pasada hablamos sobre la declaración que él hizo de su persona cuando dijo, yo soy la luz del mundo. De una forma u otra, quizás esas 2 declaraciones nosotros nos identificamos un poquito más con ellas, porque sea como sea, quizás hemos de alguna manera o hemos pasado por hambre o hemos estado en la oscuridad. Y cuando digo que hemos pasado por hambre, no me estoy refiriendo a la parte económica cuando uno es pobre. Hay mucha gente con plata que por una u otra razón han pasado un día sin comer o un día con hambre porque quizás no hallaron el restaurante adecuado que estaban buscando, no les pareció la comida o el lugares que estaban abiertos no eran de la calidad de ellos y prefirieron aguantar hambre. De una u otra razón o por cualquier situación, no importa la plata que tenga la persona, estoy casi seguro que casi todos nosotros hemos tenido hambre un día. De igual manera, por una u otra razón, nos hemos encontrado en momentos oscuros donde no sabemos qué hacer ni para dónde ir y el temor ha llegado a nosotros por la oscuridad. Por eso me atrevo a decir que esos 2 puntos o esas 2 declaraciones que Jesús hizo son un poquito más fáciles para nosotros entenderlos. Pero hoy quizás va a ser un poquito más difícil porque de repente no todos hemos tenido la experiencia o no sabemos a qué se refería Jesús cuando dijo, yo soy la puerta. Y ese es el título del servicio de hoy en día, cuando Él declara, yo soy la puerta. Y déjame decirte que Él se está refiriendo, cuando está diciendo la puerta, se está refiriendo a el trabajo que hacían las ovejas. Está queriéndole hacer entender a las personas que en ese entonces la crianza de ovejas era lo que movía la economía en ese entonces. Y habían ciertas formas o cómo cuidar las ovejas en el rebaño cuando los tenían en una puerta. Por ello te voy a invitar a que veas la foto que vamos a poner acá para explicarte qué es lo que estaba pasando en ese entonces. Si tú puedes ver, aquí hay una puerta que estaba prácticamente sellada con una sola entrada. Perdón, este es un corral de ovejas con una sola puerta, ¿ok? Lo que hacían en ese entonces que después de que metían las ovejas por esa única puerta que había, ¿okay? El pastor se quedaba al pie de la puerta, se podía sentar o acostar para asegurarse que las ovejas no salieran o asegurarse que los animales salvajes tampoco fueran a entrar y de esa manera se fuesen a comer sus ovejas. Entonces, el Señor Jesús les está hablando en el idioma que ellos entendían cuando Él les dice, yo soy la puerta, porque les estaba queriendo decir, por aquí nadie va a entrar que se los vaya a comer, porque el trabajo del pastor era asegurarse que las ovejas estaban a salvas y que ningún animal
salvaje iba a entrar a comérselas a ellas mientras estuvieran bajo su cuidado. Y el Señor Jesús es lo que les estaba queriendo dar a entender. Yo he venido porque soy la puerta, o sea, yo voy a estar bajo el cuidado. La que entre por esta puerta no va a padecer, no se va a exponer. Entonces, Él les estaba queriendo a ellos traer seguridad a sus vidas, que estando en sus manos, nadie los puede arrebatar porque la puerta Él la va a cuidar. Y cuando nosotros hablamos de puertas, de corrales, quizás de repente manejando o has tenido la experiencia personal, como el caso yo la he tenido, cuando nosotros cuidamos ganado, las vacas, los corrales son diferentes, entonces los animales se pueden meter por abajo, por encima del alambrado y muchas veces atacan a los animales, especialmente a los pequeños, a las crías, y se las comen. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo es no solo que pueden entrar a la vida eterna, sino también van a estar protegidos porque nada les va a pasar. Entonces, cuando nosotros hablamos de puertas, podemos hablar de varios diferentes tipos de puertas también que son simbólicas. Por ejemplo, la puerta de la protección personal, como ejemplo. Cuando uno dice que no voy a permitir que nadie vuelva a dañar mi corazón. Entonces, de alguna manera, hacemos como una puerta en nuestro corazón. Simbólicamente estamos hablando que alguien me hizo daño y yo no voy a permitir que nunca nadie más vuelva a hacerme daño a mí. Entonces, lo atesoramos, nuestra vida, para que la experiencia mala que tuvimos no nos vuelva a recurrir. La segunda es la puerta de información secreta. Es cuando, por ejemplo, a uno le dicen, lo que te voy a contar, espero que no salga de esta casa o espero que no salga de este cuarto. Entonces, tú te aseguras que le das la plena certeza a la otra persona que puede confiar en ti, que lo que te va a decir, tú no lo vas a salir a revelar o a contárselo a otras personas. Entonces, pones una puerta ahí, sellás que cuando esa persona se va, tú estás seguro o la persona se va segura que lo que te dijo, nadie más lo va a saber. Y otra puerta podría ser la puerta del arrepentimiento. Cuando decimos nosotros, me arrepiento de haber ido a ese lugar, me arrepiento de haber entrado a ese lugar. Cuando te sucede algo malo, de repente fuiste a un lugar inapropiado y algo te pasó. Y después cuando llegas decís, ¿cómo me arrepiento de haber cruzado ese lugar, esa puerta? ¿Cómo me arrepiento de haber llegado a ese lugar? ¿Cómo me arrepiento de haber ido? Y nosotros entonces nos damos cuenta que sin querer estamos traspasando puertas invisibles que están ahí, pero que nosotros tenemos que guardarlas a como sea el lugar. También hay otra puerta simbólica cuando nosotros decimos, está a punto de abrirse una puerta cuando que estás hablando de un negocio, quizás una promoción, una nueva vida, o vas a salir del país, un viaje, diferentes cosas que quizás te van a traer una promoción a ti. Y entonces tú te referís a que estoy a punto de que se me abra una puerta. Esas puertas son las puertas de las oportunidades que a veces vienen a nuestra vida. Entonces, pero Jesús les está hablando a ellos y les está diciendo, les está refiriendo a la puerta, primero porque les quiere mostrar la seguridad y lo otro porque se da cuenta que la gente que estaba cuestionando lo que estaba pasando ahí no estaban tan interesados en saber quién era Jesús o en saber quién era la puerta, sino ellos se estaban refiriendo, o Jesús se estaba refiriendo, lo estaba llevando al capítulo 9, que es el capítulo anterior, donde un joven ciego había sido sanado. Y cuando fue sanado, dice la Escritura, que lo trajeron. Primero trajeron a los padres. Si tú lees todo el capítulo 9 te vas a dar cuenta que trajeron a los padres porque querían que los padres confesaran cómo había pasado o quién había hecho. Porque los religiosos lo que estaban buscando era la manera de cómo acusar a Jesús o cómo hacerlo quedar mal. Entonces, ellos traen a los padres le dicen, ya nuestro hijo es mayor de edad, pregúntenselo a él. Y cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta que lo trajeron, dice, de nuevo. O sea, ya lo habían traído una vez, lo trajeron la segunda vez, porque querían que el hombre confesara
qué es lo que había pasado. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta que los religiosos no tenían problema en sí con el muchacho porque no lo habían golpeado, no lo habían apresado, sino que el problema que ellos tenían era con Jesús. Era con Jesús. Por eso es que tú, si te das cuenta, no le preguntan quién te sanó, sino que cómo. Entonces estaba más interesado en el cómo en vez del quién te sanó. Porque ellos no querían que la gente reconociera a Cristo Jesús como la puerta que Él les estaba viniendo a abrir, el pase para llegar hasta el Padre. Entonces es impresionante poder ver que la religión muchas veces a nosotros nos llega a cegar tanto que no podemos ver o estamos más interesados en saber el cómo sucedió la cosa en vez de saber quién lo hizo para poder venir a esa persona que lo hizo, en este caso a Jesús, y podernos rendir delante de Él y decirle, yo quiero que tú hagas también lo que has hecho con esta persona, en este caso con este joven. Entonces, yo me atrevería a decir que en toda esa multitud habían personas que también estaban pasando por situaciones difíciles, pero nadie de ellos estaba interesado en entregarle esa área de su vida, sino que todos ellos estaban interesados únicamente en buscar cómo acusaban a Jesús. Entonces, por ello es muy importante que nosotros podamos ver que Jesús vino a ser, dice la Escritura, la primera mensaje que vimos, no solo confirmó que Él era el pan de vida, a saciar el hambre de nosotros, no solo vino a ser la luz para alumbrarnos el camino, sino también la puerta para que nosotros podamos llegar al Padre. Y no solo eso, que cuando nosotros crucemos o pasemos esa puerta, nosotros nos podamos saber que estamos seguros, como la foto que les mostré anteriormente, donde nos mostraba que ya cuando las ovejas entraban al corral, estaban seguros porque ningún animal iba a traspasar esa puerta, porque el pastor, el dueño de ese rebaño, se aseguraba que se sentaba en esa puerta para que ningún animal salvaje pudiera entrar a ese lugar. De igual manera, Dios está queriendo abrir puertas en tu vida, como en la vida mía. Pero a nosotros nos hace falta, muchas veces, venir a buscar a aquel que hace el milagro, aquel que está dispuesto a orar a favor nuestro, aquel que vino y que dijo que Él era la puerta para que nosotros pudiéramos llegar a Él. Entonces, quiero que Jesús sea la puerta en tu vida para que tú puedas venir al Padre. Y no solo eso, si tú ves al final casi de ese texto que leímos nosotros, dice que hallarás pastos. Hallarás pastos, o sea, hallarás bendición, hallarás la protección de parte de Él cuando nosotros venimos, cuando nosotros decidimos cruzar esa puerta. Pero la religión, igual que a estos hombres de ese tiempo, la religiosidad, conocedores de la ley, conocedores y no solo de conocedores, sino que aplicaban la ley tanto que no podían ver que la puerta para entrar al Padre estaba ahí delante de ellos y ellos no lo habían podido entender. Por eso es que es muy importante que nosotros hoy entendamos que Dios, a través de Cristo Jesús, ha abierto muchas puertas a tu favor y a mi favor, pero nosotros nos hemos cegado a veces y no hemos ido a ver esas puertas. Hay 3 puertas que Jesús quiere abrir en tu vida. Número 1, para aquellos que están tomando nota, Jesús abre la puerta de compasión. Veamos lo que dice la Escritura en Juan 9, del 1 al 3. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de su padre? No fue por sus pecados ni tampoco por los de su padre, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces nosotros lo que estamos aquí a punto de ver es cómo Jesús se mueve a compasión por este hombre y está a punto de hacer un milagro, porque la compasión de verlo ciego, de saber o de solo pensar. Imagínate tú que caminas quizás por una calle, ¿cuántas veces has visto a alguien pidiendo pan o pidiendo comida o pidiendo dinero en las calles porque es ciego?
Y mucha gente no le presta atención. Después de un tiempo se olvidan y pasan normalmente. Jesús sabía que este hombre tenía años de estar ahí y que la gente, de alguna manera, ya muchos hasta lo ignoraban. Sin embargo, el verlo ahí sentado movió a compasión a Jesús, y Jesús estaba a punto de hacer un milagro en la vida de este hombre. Dice la Escritura que era ciego de nacimiento. Por lo tanto, llevaba años con ese estilo de vida. Pero los discípulos, siendo los mismos que habían sido enseñados por Jesús, le hacen una pregunta a Jesús, casi parecida a los de los religiosos que le habían hecho antes. Cuando le dicen, Jesús, ¿quién pecó? ¿Fue él o fueron los padres? ¿Cuál es el pecado? ¿Qué lo tiene ciego a este hombre? Porque muchas veces nosotros, de igual manera, tendemos a sentir que cuando algo nos sale mal, pensamos, o hay una palabra que se usa o usamos cuando decimos es el karma. O sea, nosotros estamos recibiendo lo que nos merecemos. Y eso no es cierto. ¿Okay? Las cosas que a veces nos pasan a nosotros no es porque las merezcamos, sino sencillamente porque es donde nosotros vamos a aprender algo. Y en este momento Jesús le estaba queriendo decir a ellos, no, este hombre no pecó ni tampoco sus padres. Hoy en día, con lo que ha habido del coronavirus, aún muchos cristianos han atrevido a decir que Jesús envió esto para que el pueblo se humillara y lo reconociera como el Dios Todopoderoso. Déjame decirte que están equivocados. Dios nunca va a hacer algo de eso. Dios nunca va a enviar una maldad para que tú te arrepientas, porque eso que sería un Dios que te tiene que torcer el brazo a ti para que tú creas en Él. Y la Escritura dice que Dios es amor. Que a través de las cosas malas Él se puede glorificar, sí. Y eso es lo que iba a hacer aquí. La compasión de Jesús iba a permitir que estos hombres vieran un milagro que quizás nunca habían visto antes. Quizás nunca habían visto antes. Entonces Él estaba queriendo decir, no pecó él ni tampoco los papás. Sino que como está ciego, vean que yo soy movido a compasión y Dios va a obrar. Mi Padre va a obrar un milagro a través de mi vida que ustedes no lo han visto. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si estás pasando cosas malas en tu vida, no es porque te las merezcas, sino sencillamente porque Dios quiere que tú y yo aprendamos de esas situaciones. Muchas veces nosotros les decimos que estoy pasando una prueba, y esas veces no son pruebas, son puertas de oportunidades para que tú le busques más, para que tú te humilles delante de Dios y reconozcas dónde tú estás o cómo estás delante de Dios. Este hombre ni cuenta se había dado porque nunca había visto. Quizás de repente había escuchado de Jesús, pero estoy casi seguro que él nunca se imaginó que ese día que la puerta de la compasión se le iba a abrir a él. Quizás él nunca se imaginó cuando se levantó y salió a la calle, nunca salió pensando, voy a ir a encontrarme con Jesús, sino que el milagro le iba a llegar a él, o la puerta de la compasión se iba a abrir en su vida a través de Cristo Jesús. Y de igual manera, Jesús quiere obrar en tu vida. Lo único que tú tienes que hacer es reconocer que no te están pasando las cosas malas porque Dios de esa manera te quiere obligar a venir a Él. No, Dios es amor. Dios es amor. Dice que amó tanto a la humanidad, amó tanto a la creación, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de los problemas sí se va a glorificar Él cuando nosotros lo permitimos, cuando nosotros lo buscamos. Vamos a ir al punto número 2 para seguir viendo lo que pasó en la historia. Punto número 2. Jesús abre la puerta de la liberación. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Juan 9, del 6 al 7. Dice lo siguiente. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Quizás para muchos de nosotros, de alguna
alguna vez hemos pensado cuando hemos leído este texto bíblico, o si para ti es la primera vez que lo estás leyendo, te va a parecer que lo que estaba haciendo Jesús era un poquito asqueroso y que cómo pudo untar saliva con el lodo, con el polvo para hacer lodo de ello y untárselo en los ojos. Quiero recordarte lo que dice la Escritura al principio del capítulo, que este hombre era ciego de nacimiento, por lo tanto no tenía idea de lo que estaba pasando, ni creo que tenía idea quién era el que estaba dándole la orden. Más que seguro que este hombre había estado en esa misma esquina cualquier cantidad de veces anteriormente. Nadie se había movido a tener compasión de él, ni de darle la oportunidad de que una puerta de liberación se abriera en sus ojos donde él pudiera ver por primera vez. Pero lo que nosotros vemos muy interesante en este texto bíblico es que Jesús, aparte que lo lava, que quiero decirte, Jesús pudo haber orado únicamente por él y le pudo haber recobrado la vista. Jesús pudo haber impuesto sus manos sobre él y pudo haber recobrado la vista. Pero Jesús le da una orden a este hombre: que se vaya a lavar. No sé si él estaba seguro quién era el que le estaba mandando a lavar, pero él va y obedece. No está en ningún momento cuestionando el por qué me estás mandando a lavar ni quién eres tú. Sencillamente obedece, activa la fe, la obediencia, y va, se lava, y dice la Escritura que cuando regresa, regresa viendo. Muchas veces los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida, las puertas que Dios quiere abrir en nuestras vidas, no se abren sencillamente porque tú y yo estamos muy ocupados en querer entender a Dios. Y a Dios no tenemos que entenderlo, tenemos que obedecerlo. Muchas veces nosotros nos encontramos igual que los religiosos, queriendo saber quién hizo el milagro, cómo sucedió, en vez de decir, quiero conocer más al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y si hizo y se formó con solo su palabra, formó el cielo y la tierra, es capaz de hacer cualquier cosa a tu favor y a mi favor, siempre y cuando tú y yo le obedezcamos. Él quiere que nosotros dejemos entonces de estar cuestionando quién el que hace las cosas o por qué, sino únicamente obedecerle. Cuando nosotros decidamos comenzar a obedecerle a Dios, vamos a darnos cuenta que Dios es capaz de hacer cualquier cosa a favor nuestro. Mira lo que dice Juan 9:10. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos? ¿Tú te das cuenta que los religiosos lo que le están preguntando a este hombre era cómo se le abrieron los ojos? En vez de preguntarle quién, ellos no estaban interesados en saber quién había sido. Ellos estaban interesados en saber cómo, porque lo que querían encontrar una forma de cómo acusar a Jesús, cómo hacer quedar mal a Jesús, cómo aprenderle, cómo difamarlo. Pero déjame decirte que el día que tú y yo nos interesemos en conocer en el quién hace las cosas, entonces Él nos va a revelar cómo suceden las cosas. Pero no te entretengas queriendo primeramente averiguar cómo suceden las cosas, porque eso te va a impedir en conocer quién las hace. Por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros nos interesemos en conocer a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere abrir puertas de bendición a tu vida. Pero tú y yo tenemos que ser obedientes como lo fue este joven. Este joven, cuando le dieron la orden, cuando lo untaron, salió, hizo exactamente lo que le mandaron a hacer. Muchas veces nosotros nos encontramos diciéndole al Señor, Señor, quiero servirte, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y le hacemos una lista a Dios en nuestro momento de oración, diciéndole lo que queremos hacer, y luego Dios nos manda o nos da la oportunidad para hacer algo, y nosotros comenzamos a cuestionar a Dios porque queremos ver cómo es que van a suceder las cosas, porque comenzamos a ver las cosas desde nuestra capacidad. Y no te olvides que tú y yo hemos sido puestos en esta tierra para que hagamos lo que es posible, pero lo imposible se lo dejamos a Dios. Para este hombre, para este joven, era imposible que él pudiera recobrar la vista. Pero para Dios, dice la Escritura, nada es imposible. Entonces, comencemos nosotros a actuar en obediencia, en sometimiento a Dios, en fe, y hagamos o vayamos a donde Dios nos manda hacer para que los milagros se comiencen a dar en tu vida y en la mía. El punto número 3. Jesús abre la puerta de una historia mejor. Mira lo que dice Juan
9, del 24 al 25. Juan 9, del 24 al 25 dice, por segunda vez llamaron al hombre. O sea, ya lo habían interrogado la primera vez. No quedaron satisfechos, lo vuelven a traer. Por segunda vez llamaron al hombre, que había sido ciego, y le dijeron, ¿es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado? Porque sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sí sé es que yo antes era ciego y ahora yo veo. Si tú te das cuenta cómo estaban queriendo ellos sacar a Jesús de la ecuación, ¿ok? Le están diciendo, sí, Dios tiene que recibir la gloria, pero ese hombre es un pecador. ¿Te parece familiar? ¿Te has encontrado tú quizás alguna vez que te has creído tan religioso que comenzás a acusar y a difamar a personas sin saber realmente a quién estás acusando o a quién estás difamando? Estos religiosos estaban haciendo eso. Mira lo que se atrevieron a decir de Jesús. Sabemos que ese hombre, Jesús, es un pecador. Y la respuesta que le da a aquel hombre, le dice, yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Entonces a este hombre se le está abriendo una puerta histórica donde él va a poder contar el antes y después de su vida. Él va a poder relatar cómo era antes él, cómo vivía su vida antes, y hoy puede contarla desde una perspectiva diferente. Ahora que ve, ahora que puede darse cuenta de lo que está pasando. ¿Okay? ¿Sabes qué? Todos tenemos una historia. Todos tenemos un antes y un después. Estoy seguro que tú quizás ahí donde me estás viendo, quizás no quieras reconocerlo, pero te quiero decir, todos tenemos un antes y un después. Especialmente cuando venimos a los caminos del Señor, entonces Dios transforma la vida en cada uno de nosotros y entonces nosotros comenzamos a ver la vida o a contar la vida desde un punto diferente de cómo era antes, porque ahora nos damos cuenta que Jesús cambió nuestra vida. Para este hombre, Jesús cambió la vida completamente, porque antes él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Hoy sí. Entonces, Dios está a punto de hacer cosas en tu vida donde quiere usarte a ti para que tú puedas con certeza declarar lo que ha hecho Dios en tu vida. Este hombre en ningún momento duda, sabiendo lo que le podía suceder, pero en ningún momento duda, sino que él lo declara con firmeza. Dice, yo antes era ciego y ahora puedo ver. O sea, lo que me importa o lo que les debe de importar a ustedes es que yo no miraba nada, pero porque me encontré con ese hombre, le obedecí a ese hombre, ahora yo puedo ver. Ahora yo estoy delante de ustedes y los puedo ver. Ese hombre en ningún momento negó lo que Jesús había hecho en sus vidas. Y ahora hay una nueva historia, una nueva vida para él. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu historia, como lo ha hecho con muchos de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Cada uno de nosotros tenemos algo que decir de lo que Dios hizo, o ha hecho, o está haciendo en nuestro momento, en nuestra vida, para que Él se pueda llevar la honra y la gloria, y para el testimonio de otros, para que puedan crecer y conocer quién es Dios. ¿Sabes que Dios todos los días está haciendo cosas en nuestras vidas? Porque quiere que nosotros contemos lo que Dios es capaz de hacer. Y te voy a decir hoy con el COVID-19 lo que ha sucedido. Las iglesias han estado cerradas. ¿Okay? Los trabajos han estado cerrados. Pero no por eso como iglesia nosotros nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos hecho varias cosas y la última que hicimos este fin de semana, te lo voy a poner en la pantalla para que tú veas. Fuimos a recoger comida. Los miembros de la iglesia trajeron
comida para poder ir y bendecir a otros. Entonces recogimos una cantidad de bolsas de comida y pudimos bendecir también a otras personas que llegaron a buscar comida porque no tenían, porque no tienen trabajo, por falta de empleo, falta de papeles, por diferentes razones no tenían. Y entonces nosotros como iglesia fuimos. Entonces estoy casi seguro que la mayor parte de nosotros que fuimos ahí, hoy podemos contar esta parte de la historia porque Jesús cambió la vida en nosotros. Y ahora el amor de Jesús mora en nosotros, que podemos ver con compasión a otros que quizás no tienen nada o tienen menos que nosotros. Muchas veces nosotros decimos que yo no tengo nada que dar. Déjame decirte que quizás tú tienes más de lo que otros tienen. El problema es que nosotros nos quejamos porque nos empeñamos en estar renegando por lo que no tenemos y queremos tener, en vez de darle gracias a Dios por lo que ya tenemos. Pero cuando Dios realmente cambia la vida en cada uno de nosotros, entonces la historia de la vida de cada uno de nosotros tiene que cambiar. Tú vas a poder contar quién tú eras antes. Es más, no tienes que contarlo. La gente misma se va a dar cuenta y te va a poder comparar quién tú eras antes y quién tú eres hoy. Estoy seguro que las personas que conocían a este joven, cuando se lo encontraban después por las calles, se quedaban sorprendidos porque se daban cuenta, como los que lo estaban interrogando. Cuando tú lees el principio de la historia, se preguntan, ¿es él? Y otros dicen, se parece. O sea que habían unos que estaban casi seguros y otros que dudaban. ¿Por qué? Porque había habido un cambio en la vida de este hombre. Ahora él caminaba porque podía ver. Entonces, de igual manera, Dios quiere hacer cambios en tu vida. Quiere hacer cambios en tu vida, que cambie tu historia y cambie la historia de otros para los que Dios te ha llamado a que tú puedas ser de bendición. Cierro con 2 temas de discusión para que puedas compartir con las personas que quizás has estado viendo el mensaje. La número 1 es que, ¿qué aprendí de este mensaje? Pregúntate, ¿qué me enseñó este mensaje a mí? Y la número 2 es que cómo puedo ser una puerta de esperanza para otros. ¿Cómo puedo ser una puerta de esperanza para otros? Comienza a discutir estas preguntas lo más honesto que puedas contigo mismo y comienza a permitir que Dios transforme tu vida para que tú seas la puerta de esperanza para otros, ¿ok? Y eso cambie no solo tu historia, sino la historia de otros. Y el Evangelio siga transformando vidas, siga liberando, que era el segundo punto, ¿ok? Y siga trayendo compasión a nuestras vidas para que nosotros comencemos a ver la vida diferente y a mirar a la otra gente como Dios quiere que la veamos, o como el mismo Dios nos miró a nosotros con compasión. Te saludo en el nombre de Cristo Jesús y espero que haya sido de bendición para ti este mensaje. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias porque tú, papito lindo, me has dado la oportunidad, el privilegio, la bendición de predicar y compartir la palabra, Señor. Te ruego, Padre amado, que así como lo ha sido de bendición para mi vida, lo sea también para la vida, Señor amado, de cada una de las personas que lo van a estar escuchando, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco todo, mi Dios amado. Amén. Gracias por estar con nosotros. Espero que medites en la palabra que nos trajo el pastor Tony hoy. El pastor Tony nos estuvo hablando acerca de Jesús nuevamente. Él es la puerta y nos dice que nosotros debemos usar la puerta de la compasión, la puerta de la liberación y la puerta de nuestra historia para poder hablarle del amor de Jesucristo a aquellas personas que no lo conocen. Dios te bendiga y esperamos que te hayas gozado con esta palabra. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Que Dios le bendiga.